Gracias, Dios mío, Señor, te damos en esta hora. Padre, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. En esta hora, Dios mío, oro, Padre, para que tu presencia descienda, Señor, en cada vida. Señor, mira cada alma, Señor, necesitada en esta mañana de ti, necesitada de un abrazo, necesitada de una palabra, necesitada, Señor, de una oración. Cada alma, Señor, necesitada en esta mañana, Dios mío, de tu Espíritu Santo, obrando, oh Rey. Te ruego en el nombre de Jesús, sea usted tomando el control, sea usted tomando las vidas, sea usted tomando los corazones, sea usted levantando al cautivo, Señor amado, levantando al caído, fortaleciendo al debilitado, sea usted, Dios mío, en esta mañana dando nuevas fuerzas, dando nuevo aliento, Señor. Sea usted en esta mañana, Padre de la Gloria, transformando, libertando, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora y te rogamos, Espíritu de Dios, que hagas un milagro, Señor, que hagas un milagro en las vidas, que hagas un milagro en los corazones, que hagas un milagro, Señor amado, en el nombre de Jesús. Mira a aquellos necesitados, angustiados, afligidos, Señor amado. Obra en ellos en esta hora. Obra en ellos en esta hora, Señor amado. Tú eres poderoso, tú eres grande, eres soberano, eres misericordioso, eres el único Dios eterno, Señor amado. Padre amado, clamamos a ti en esta mañana, que obres con poder, que obres con poder. Que obre, Señor amado, con autoridad, Señor, sobre toda hueste de maldad, sobre todo espíritu inmundo, Señor amado, quebrantando, derribando, destruyendo, Señor. Oh Padre de la gloria, mira, Señor, tus hijos te necesitan, Señor amado. Tus hijos necesitan la ayuda tuya, Señor amado. Cuántos, Dios mío, necesitados y angustiados, cuántos afligidos, Señor amado. Cuántos, Dios mío, hoy, Señor, se encuentran abatidos por el pecado, Señor amado, abatidos porque han fallado, Señor amado, porque han caído. Cuántos, Señor amado, se encuentran presionados por el enemigo, Señor amado. Cuántos corazones con resentimiento, oh Padre de la gloria, y no han podido salir de allí, Señor. Yo te pido, Dios, haz un milagro en esta mañana en los corazones. Haz un milagro en esta mañana en las vidas. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios mío. Liberta, Dios mío, porque a eso, Señor amado, tú fuiste enviado a traer libertad a los oprimidos, a proclamar libertad a los presos, Señor, a anunciar el evangelio. Aleluya. Oh, Señor, a sanar al enfermo, a vendar los corazones, Señor amado. A eso viniste, Señor, a traer sanidad al hombre, salvación, vida eterna, aleluya. Padre de la gloria, por tus llagas, Señor, fuimos curados, por tus llagas fuimos sanados, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra, poder y alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hoy vamos a leer en una versión que llamamos la Matthew Henry, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Samuel, capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y acompañado de todo el pueblo que iba tras él, se puso en marcha desde Balá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en la colina, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban
delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, el arca de Dios, al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificaba un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, vestido solo con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel subieron el arca de Jehová con júbilo, sonido y de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey de que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, cuando volvió David para bendecir su casa. Salió Mical a recibir a David y le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió, prefiriéndome a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de la criada de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Capítulo 7. Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he caminado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has emprendido, y delante de ti te he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te edificará una casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti
a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey y se puso delante de Jehová y dijo: Señor mío, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco, Señor Jehová, pues también has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tus palabras y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y quién como tu pueblo, como Israel, única nación en la tierra, a la que Dios fue a rescatar por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y maravillas a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en tu corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Capítulo 8. David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, el rey, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Aram de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributos. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que iba. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Bet y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había bendecido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram trajo como obsequio utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal,
y puso guarnición en Edom. En todo Edom estableció gobernadores, y todos los edomitas fueron sometidos a David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitud, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Saraya era escriba. Benayau, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo soy. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo mandó traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa se lo doy al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que los hijos de tu señor tengan pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Mica, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10. Derrotas de amonitas y sirios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Ainún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Ainún, hijo de Naas, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para darle el pésame por la muerte de su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su siervo: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para recorrer e inspeccionar la ciudad para destruirlas? Entonces Hanún tomó los siervos de David, los rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se lo hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volver. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los arameos de Bet-Orod y a los de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y del rey de Tob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Tob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Jehová que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai su hermano, y lo alineó para luchar con los amonitas. Y dijo: Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda.
Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de Hadad Ezer. Le fue dado aviso a David y reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él, pero los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios no osaron ayudar más a los hijos de Amón. Capítulo 11. David y Bensabé. Al año siguiente, en la época en que salen los reyes a la campaña, David envió a Jehová y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedía un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros que la trajeran. Y cuando llegó, David se acostó con ella cuando acababa de purificarse de su menstruo, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: haz venir a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los de la guardia de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los de la guardia de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Había escrito en la carta lo siguiente: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todas las noticias de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice: ¿por qué os acercasteis? ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Fue el mensajero, y llegando
contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, aunque les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también su siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Jehová: no tengas pesar por esto, porque la espada devora ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su pan y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el tal, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te añadiré mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová perdona tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto diste ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había engendrado de David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los servidores de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus servidores hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus criados: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le trajesen de comer, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño vivo aún ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto él te levantas y comes. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella se acostó con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón.
el cual amó Jehová, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, quien lo puso por nombre Jedidía, por orden de Jehová. Jehová pelea contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada con mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy gran botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el ejército a Jerusalén.